Un cordial saludo, mi nombre es William Snyder Montealegre Rojas, soy aprendiz del curso de Buenas Prácticas Agrícolas del SENA. En el presente video voy a explicar la formulación o el paso a paso de un plan de trabajo para la implementación de las buenas prácticas agrícolas en una unidad productiva o una finca denominada Villa Juliana, ubicada en la vereda El Mirador del municipio de Acevedo. Es una finca que pertenece a un familiar, cuya producción se basa en café, específicamente en la variedad Catimore. Bueno, iniciamos con la presentación de la lista de chequeo de la revisión o el diagnóstico de la unidad productiva orientado al cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas en referente a los requerimientos establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Pues básicamente cabe resaltar que la unidad productiva pues en su mayoría no cumple con estas condiciones, ya que pues generalmente la producción en sí, todo el proceso productivo se basa en prácticas artesanales con poca asistencia técnica, con poca inversión en tecnología y en equipos. Por lo tanto pues es muy artesanal. Entonces pues digamos es un trabajo arduo a realizar para la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Dentro de lo relevante en la lista de chequeo que se evidenció, pues se inicia con las instalaciones sanitarias, las cuales pues se encuentran distanciadas de la vivienda como tal, destinadas a los trabajadores. Sin embargo pues no cuenta con una periodicidad adaptada de limpieza, ni cuenta con la debida señalización o los afiches o los elementos informativos para la desinfección personal y el lavado de manos, como les especifica la resolución. El área para almacenamiento de insumos agrícolas, sí hay un área destinada para tal, pero pues digamos no cuenta con las condiciones idóneas, ya que pues no se encuentra enchapado ni con los pisos impermeabilizados, y se encuentran dentro de la vivienda. Además de ello, la separación de los insumos sólidos y líquidos pues no es la apta, ni tampoco se encuentran separados lo que son los fertilizantes, los bioinsumos, los plaguicidas, entre los demás elementos. Tampoco se cuenta con botiquín de primeros auxilios, ni con extintor, ni con kit para caso de derrames de insumos agrícolas. Tampoco se encuentra ningún tipo de señalización ni en el área de almacenamiento ni en ningún área del predio. Esa es una de las principales observaciones a considerar. Tampoco se cuenta con un área destinada para la dosificación y preparación de mezclas. La mezcla se hace en un terreno posterior a la vivienda. Sin embargo pues no se encuentra señalizado ni con las condiciones idóneas, ya que el piso pues no se encuentra impermeabilizado, ni se cuenta con los elementos de protección personal, ni con los elementos necesarios para la dosificación, tales como las probetas y demás elementos de mezcla. Pues hay un área también de almacenamiento de equipos, utensilios y herramientas, en las cuales pues las herramientas se almacenan de manera artesanal, no se separan como así, sino como en grupo, amontonadas, por decirlo así. Se cuenta también con un área de acopio de transitorio de productos cosechados, los cuales pues es una fracción de una de las infraestructuras destinadas a la producción, que es la que se denomina secadero. Pues aprovechan que el secadero es de gran extensión, entonces aprovechan una fracción de este para hacer el almacenamiento temporal de los productos cosechados. Y cuenta con un área destinada para el consumo de alimentos y descanso de los trabajadores. Este se encuentra en buenas condiciones. Referente a los equipos, utensilios y herramientas, pues cabe destacar que se encuentran en buenas condiciones de operación. Sin embargo pues no cuentan con una periodicidad referente al mantenimiento, desinfección o calibración de los mismos. No se cuenta con un procedimiento de instrucciones para su manejo, ni tampoco se lleva registro de ningún tipo de actividades, no solo en este sino en todos los procesos de la producción. Frente al componente ambiental, se realiza el uso de aguas, se capta de manera artesanal también, y por el momento no se cuenta con ningún tipo de permiso otorgado por la Corporación Autónoma Regional. Tampoco se cuenta con ningún tipo de análisis de calidad de agua o de suelos, tampoco es pertinente mencionarlo. El sistema productivo pues no requiere
un sistema de riego debido a que las condiciones pluviométricas de la región pues son bastante altas, entonces dicho sistema no es requerido para la zona. Y tampoco se han evaluado las características y recursos de la zona, ni de los riesgos asociados al suelo o las fuentes de agua. Esto para garantizar la inocuidad de los elementos y la buena calidad. Entonces pues es otro paso que se debe considerar. Tampoco se tiene ningún tipo de plan o procedimiento frente a la gestión de residuos ni sólidos ni líquidos. Tampoco se tiene ningún tipo de manejo de protección de suelos, a excepción del manejo de drenajes que se le ha realizado a algunas zonas del terreno que presentan alta humedad. Y por último, el material de propagación. Este material pues obtiene también la producción del material de propagación se lo hace también el propietario del predio, que es un cuñado, pero pues el vivero donde se realiza el material, donde se propaga el material, no se encuentra registrado ante el ICA. Tampoco se tiene ningún tipo de plan de fertilización de las plantas, ni con análisis de suelos. Los insumos agrícolas sí son adquiridos en almacenes autorizados por la entidad y son insumos que son verificados y son autorizados por el ICA. Tampoco se lleva ningún tipo de registro frente a la aplicación de fertilizantes, y no se lleva ningún tipo de producción de abonos orgánicos en el terreno, en el área, perdón. Frente a la protección del cultivo, no se ha formulado ningún tipo de plan para protección fitosanitaria, ni se cuenta con asistencia técnica de ningún tipo. Tampoco se realiza la capacitación del personal que sea vinculado a la producción. Esto pues se debe principalmente a que la vinculación de personal al sistema productivo pues es por temporadas, en la que se denomina temporada de cosecha, que es donde aumenta la producción de café. Entonces pues no se ha formulado ni tampoco se ha desarrollado la capacitación. Esto considerando que el personal que se vincula pues se supone que ya tiene experiencia en el proceso productivo y en las labores a las que se desempeñan. Al personal que se vincula pues sí se le otorgan algunos, no todos los elementos de protección personal, esto como son las botas, los guantes, la protección de torso y de brazos. Pues no cuenta tampoco con plan de capacitación ni con plan de manejo de emergencias y contingencias, y tampoco sería ningún tipo de registro frente a la trazabilidad de los productos. Ahora sí, iniciamos entonces con el paso a paso o cada una de las actividades a considerar para la implementación de un plan de buenas prácticas agrícolas, iniciando por la unidad sanitaria. Entonces, lo principal para adecuar la unidad sanitaria en la unidad productiva pues es establecer un protocolo de limpieza y desinfección de la unidad sanitaria que al menos sea cada 8 días, esto pues considerando también el uso que se le deba dar, y dar un registro de cada una de las actividades y establecer también una ficha informativa frente a la desinfección y al lavado de manos. Frente al área de almacenamiento de insumos agrícolas, es como lo mencionaba, se tiene un área, pero pues no se tiene adecuada de acuerdo a las condiciones establecidas en la resolución, para lo cual pues se plantearía la adquisición de estantes o de elementos divisorios para la separación de los insumos agrícolas entre sólidos y líquidos, y para la distribución frente al nivel de toxicología que representen estos elementos y al uso o destinación que se deba realizar. Frente al área de dosificación y preparación de mezclas, pues se debe dividir físicamente, adecuar y dotar. Frente a la resolución, pues menciona que puede ser implementada también en el área de almacenamiento de equipos, utensilios y herramientas, pero pues que debe tener algún canal divisorio y con pisos hipermeabilizados. Entonces pues se deben hacer estas adecuaciones. Asimismo también plasmar físicamente los procedimientos de dosificación y preparación de mezclas, ya que se hace un tipo de dosificación, pero pues no sería ningún manual o ningún procedimiento, ningún plan para la preparación de estas mezclas o dosificaciones. Entonces pues se debe todo esto categorizar y llevar un registro de las actividades.
También frente al área de almacenamiento de equipos, utensilios y herramientas, en la imagen se ve, digamos, como un ejemplo de cómo se tienen las herramientas en el momento. Se tienen, como se dicen, arrimadas. Entonces, frente a esto se debe realizar una organización de los elementos a utilizar, similar a lo que se muestra en el lado derecho de la imagen de apoyo. Frente a los equipos, utensilios y herramientas, entonces lo principal sería formular un plan de mantenimiento y desinfección de los equipos, utensilios y herramientas y hacerlo de manera periódica. También formular instructivos de manejo de herramientas, equipos y utensilios, esto pues considerando también que en estas actividades se utilizan herramientas de alto riesgo y pues que comúnmente generan algún tipo de lesiones a los trabajadores, y pues llevar un registro también de las actividades. En el componente ambiental, iniciando por el manejo de las fuentes hídricas, lo inicial pues sería la solicitud de la concesión de aguas superficiales ante la CAR, en el caso de acá la CAM, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, evaluar las características de los recursos de la zona y los riesgos asociados al suelo y a las fuentes de agua. Esto pues identificando fuentes de contaminación o fuentes de disposición de residuos que puedan afectar la calidad del agua o la calidad del suelo donde se encuentra la unidad productiva o que se relacionan directa o indirectamente con ella. También realizar un análisis de calidad de agua en base a estos resultados, implementar un proceso de tratamiento según se requiera y realizar un monitoreo de protección del recurso hídrico. Esto es pues que evitar que hayan talas o que hayan vertimientos sobre el agua que se va a utilizar para el riego, producción o transformación, algún tipo de proceso productivo. Y por último, llevar un registro de estas actividades. Frente al manejo de residuos, entonces lo primero será formular un plan de gestión integral de residuos para residuos sólidos y líquidos de la unidad productiva, realizar el lavado de los residuos de los insumos agrícolas y el debido almacenamiento y entrega a los almacenes que han suministrado estos elementos para su posterior manejo o disposición integral. También se plantearía el diseño e implementación de un proceso de compostaje para la producción de abono orgánico y para el manejo de los residuos vegetales, pues considerando que esta actividad genera una gran cantidad de residuos vegetales en temporadas de poda o en temporadas de soca, que es la eliminación o el cambio de los cultivos, además de que en la unidad productiva también se preparan los alimentos y sirve también de posada para algunos trabajadores y ocasionalmente para el dueño de la unidad productiva. Entonces pues todos los residuos vegetales pueden ser utilizados y aprovechados para la producción de abono orgánico, para lo cual pues también se debe llevar un registro frente a la cantidad y calidad de producción del abono orgánico, y también pues considerando qué elementos se han utilizado, y tener también en consideración que no se deben vincular al compostaje residuos fecales, ni de humanos, ni de gatos o perros o algún animal que consuma productos cárnicos. Frente al manejo y producción de cultivos, entonces lo inicial sería realizar un análisis de calidad del suelo y formular un plan para prevenir la erosión de los suelos. Esto pues considerando que la erosión de los suelos se asocia directamente a la calidad del suelo, principalmente a lo que es el pH y la retención de nutrientes. Entonces, considerando los resultados de la calidad del suelo, se debe pues formular un plan para prevenir la erosión que pues presuntamente debe basarse en la regulación del pH para que permita esto la retención y distribución de los nutrientes necesarios para la producción. También esto puede asociarse a la implementación de un sistema agroforestal con especies forestales de anclaje, como se le denomina acá, o con sistemas radiculares consistentes que permita el asentamiento del suelo, ya que el terreno es de alta pendiente, aproximadamente una pendiente del 14%, entonces es muy propenso a la erosión o a los derrumbes. Y frente al material de propagación, pues lo que les mencionaba anteriormente, que se debe realizar el registro del material de propagación ante el ICA. Esto es registrar el vivero donde se produce el material. Frente al proceso de nutrición de plantas, entonces también basado en el análisis de calidad del suelo, se debe formular un plan de fertilización y conseguir asistencia técnica
requerida. También mencionar pues que la nutrición de las plantas o la fertilización, como se le menciona, se realiza de manera edáfica. Esto es directamente sobre la base de la planta, directamente al suelo, ya que pues ni las condiciones dependientes ni las condiciones de lluvias, pues es recomendable la fertilización por foliar o directamente a las hojas. Pues esto debido a que la alta presencia de lluvias pues hace que la remoción de los nutrientes sea mayor, entonces no beneficia en gran cantidad a las plantas. Y pues también llevar un registro de las fertilizaciones. Respecto a la protección del cultivo, entonces pues formular un plan para la protección fitosanitaria bajo los principios del manejo integrado de plagas y conseguir asistencia técnica, y llevar un registro de la aplicación de los plaguicidas. Respecto al personal, entonces entregar una dotación de los elementos de protección personal que sea idónea y consistente con las actividades a realizar, como el ejemplo del lado derecho, cuando se va a realizar la aplicación de plaguicidas, entonces que cuenten con la debida protección de los overoles o de los trajes de bioseguridad, la mascarilla, la careta, entre otros. Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los elementos de protección personal. Esto consideró pues que el personal es rotativo, como les mencionaba anteriormente. Formular un plan de capacitación del personal, ya que no se tiene ningún tipo de capacitación. Un plan de manejo de emergencias y contingencias, y llevar un debido registro de las actividades. Y por último, frente a la trazabilidad, entonces se debe formular e implementar un programa de trazabilidad de la producción, iniciando desde la adquisición del material de propagación, que les mencionaba, es el vivero también de propiedad del propietario de la unidad productiva, hasta la fase de comercialización, cuando ya se entrega al debido, en este caso es un comerciante, o como se le llama acá, un comprador de café, que lo que hace es un intermediario frente al productor y frente al exportador. Eso sería todo. Muchas gracias por tu atención.